Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la política contemporánea, gobierno y democracia, la búsqueda por una visión integrada en los problemas políticos de mi país, Colombia. En este caso, voy a hablar acerca de uno de los problemas y uno de los factores más importantes, como lo es el conflicto armado. Para entender este fenómeno político del conflicto armado, debemos de ir hasta la década, 60 décadas atrás, donde un grupo de personas se organizaron de tal manera en lugares muy apartados de Colombia, donde no había instituciones del Estado haciendo un acompañamiento adecuado de sus ciudadanos. Esto dio origen a factores como estos grupos de los cuales se organizaron y algunas personas dicen que ilegal, legal. Bueno, la cuestión es que ilegalmente se organizaron e hicieron grupos subversivos de la ley, creando terror, miedo, porque se hacía en ese entonces y en el presente lo que ellos decían, lo que ellos opinaban era como la ley en ese caso. Hablo con propiedad porque he sido pues víctima del conflicto armado en mi país, en mi nación, y para entender un poco de esa problemática, pues también dentro del Estado hay una constitución política, hay normas, hay leyes que nos rigen como ciudadanos, pero que desafortunadamente, valga la redundancia, las instituciones primero no cumplen a cabalidad las funciones dentro de las regiones, de las municipalidades y de los lugares apartados, dando origen a personas para que ellos tomen el poder en esas regiones y aquellas personas que se encuentran en ese lugar, pues de alguna u otra manera se sujeten a esas normas o a esas reglas en contra pues de su voluntad. Para entrelazar un poco la historia de lo que es política, de la antigüedad hasta la época actual en mi país, quiero hablar acerca de unos grandes pensadores que en el momento dieron su opinión como lo estoy ejerciendo en este momento yo. Y quiero hablar de un fenómeno político como lo fue el pensador Platón, que comentó sus ideas sobre la justicia y cómo se relacionan con el fenómeno actual. El pensador político Rousseau sobre el concepto de la voluntad general y su impacto en la democracia pues moderna. La conexión por relación con el fenómeno y su influencia en la participación ciudadana. Otro pensador fue Karl Marx, que explicaba sus ideas sobre la lucha de clase, de cómo se refleja el fenómeno actual, el impacto en la percepción de la desigualdad. Otro pensador político de las teorías liberales fue John Stuart Mill, que discute su defensa de las libertades individuales y su relevancia hoy en día. La conexión, sus ideas pueden ayudar a entender el fenómeno actual. La reflexión sobre la importancia de entender el pasado para abordar el presente. Un análisis del fenómeno político a través pues, del pensamiento político. Para entrelazar esta información con uno de estos pensadores, opté por Karl Marx, ya que fue un filósofo, economista, sociólogo, comunista y más, y creo que él tenía como esa potestad si estuviera en este momento para hablar con propiedad y con argumentos acerca de lo que pasa en mi país, en mi nación. Entonces, uno de esa problemática, pues primero es la falta de educación de las personas. Segundo, las oportunidades, ya sea para obtener un estatus, pues porque él habla mucho acerca de lo que es la economía, de los grupos de personas que tenían en ese momento y las que no, por decir hoy en día los estratos económicos, bajo, medio, alto,
Entonces, normalmente los grupos bajo la población más pobre, la más vulnerable, la que de alguna u otra manera son los que pagan, por así decir, los platos rotos pues de la demás sociedad. Entonces, creo y considero de que este pensador puede tener esa capacidad en la actualidad para seguir apoyando por medio de sus palabras, por medio de su razonamiento, de su pensamiento y aportar a nuestra política hoy en día en mi nación. Entonces, este ha sido pues como un corto bosquejo, un ensayo, por más decir. Espero y aspiro pues seguir aprendiendo y realizando esta clase de videos. Buen día.